A abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a leer, creo que 15 versículos. Lucas 4, comenzando con el versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de el profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel y en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta es la lectura que nosotros tenemos para esta noche. Si ustedes se fijan, este pasaje tiene por lo menos 2 puntos importantes, fuertes. El primero es que nos da un panorama general de la situación en la cual se desarrolla este pasaje. Y el segundo es que en él hay una demostración de la soberanía de Dios. Pero esta noche yo no quiero entrar a los 2 puntos, porque los hermanos tienen que irse, otros tienen que ir a su casa a dormir, porque estaríamos hasta mañana por la mañana todavía hablando de esto. Sin embargo, con una simple lectura vamos a nosotros ver el primer punto,
un panorama general de la situación en la cual se está poniendo esto. Dos preguntas podrían suscitarse de este pasaje. La primera, ¿por qué estas personas se llenaron de ira, según el versículo 30? ¿Por qué quisieron despeñar a Jesús? Versículos 29 y 30. ¿Por qué lo querían hacer? ¿Cuál era su intención? El mismo pasaje nos puede dar la idea de qué era lo que estaba pasando. Si ustedes buscan en Isaías, encontrarán que hay una profecía que es la que allí se está hablando. Una profecía que estaba preparada para que hiciera en lo que decía la profecía, el Mesías que venía para Israel. Es más, señala específicamente cuál sería el desarrollo de la vida de el Mesías para con el mundo entero. Así, el Mesías haría algo no solamente en relación con Dios, sino también en relación con los hombres. Vamos a ver cuál era esta escritura, esta profecía, y sacarle algún provecho de lo que allí se dice. Mirando allí el versículo 18, se dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 18, perdón. Dije capítulo, ¿no? Es que estamos leyendo. Wow. Lucas 4, versículo 18. Estamos en esa lectura. All right. Okay. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo dice el Mesías. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Está diciendo que el Mesías sería la esencia misma de Dios. O sea, iba a ser Dios, era Dios, sería Dios. Allí está la primera parte. La segunda parte era que él iba a ser o era el ungido. Esto es, ungido quiere decir escogido, apartado, distinguido y digno. Era una cosa bastante grande lo que allí Isaías está diciendo. La tercera cosa es que el Mesías daría una esperanza. Los que siempre han estado en los extractos sociales más bajos, ahora tendrían esperanza. El Mesías le traía esperanza. Él sanaría a los quebrantados de corazón. Los quebrantados son los afligidos del pecado y de enfermedades. Esta noche hemos orado y hemos pedido por enfermedades. El Mesías a eso era que venía, a libertar, a sanar a los quebrantados de corazón. La quinta es, el Señor libertaría a los cautivos y a los oprimidos, a los presos que están en las cárceles, etcétera, etcétera. Él no solo los sanaría, sino que también le daría libertad. Otra cosa, daría vista a los ciegos. Aquí los ciegos es a los que viven en tinieblas. Predicaría el año agradable del Señor. Todo lo que iba a hacer el Señor y todo lo que iba a poner era el año agradable del Señor. No era que era un año,
Era un tiempo, pero un tiempo sin límites. Es la etapa más gloriosa y maravillosa, ya que es el tiempo llamado vida eterna. Esto es lo que el Señor lee. Ahora, cuando ellos notan que Él lee esta cosa, la palabra de Dios nos dice que ellos estaban un poco pensativos. Ahora, aquí el Señor se estaba aplicando a sí mismo, como lo sabemos, el cumplimiento de la profecía, versículos 20 y 21. El Señor le dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban los ojos de la gente fijos en él? Todo el mundo estaba esperando que él iba a dar una explicación a las personas. Entonces ellos dijeron, ¿terminó o no terminó? ¿Qué pasa? El Señor leyó la mente de ellos, el pensamiento de ellos, y entonces versículo 21 le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era un momento maravilloso, un momento grande. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un lugar donde se cumpla una profecía? ¿En qué lugar han estado ustedes donde se haya cumplido una profecía? Que ustedes se la presentan ahí en bandeja de plata. Y el Señor le dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Cuando esto sucedió, diríamos que el Señor leyó sus mentes, como les dije, y entonces le da una explicación. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de, es decir, esta profecía ya se comenzó a cumplir en mí y delante de vosotros. ¿Recuerdan la pregunta del principio? ¿Por qué ellos se airaron? ¿O por qué ellos quisieron despeñarle? Siempre mantenga eso. Debemos recordar que solamente hacían unos cuantos días que el Señor había comenzado su ministerio en Capernaum. Capernaum era la ciudad donde el Señor puso su headquarters, o sea, su oficina principal. Allí Él la puso. Había hecho milagro y viene entonces a donde están ellos, a Nazaret, aquel lugar. Y el Señor le está hablando. Ahora, allí habían varias personas. Habían personas que, digo yo, eran intelectuales y tenían mucho conocimiento de las cosas, no solamente del mundo, sino de las cosas divinas. Y ellos dicen, en su pensamiento, vamos a ver en el versículo 22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Es decir, ellos estaban maravillados viendo aquello y ellos estaban pensando en esto. Ahora, otros grupos dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, había no solamente los intelectuales, sino los que conocían al pueblo. Y ellos conocían a todo el mundo. Y ellos sabían lo que estaba pasando en todos los lugares. Pero habían otros más que estaban allí. Ellos estaban diciendo que Jesucristo era conocido en Nazaret como ejemplo de buen testimonio, que ellos conocían sus familiares,
que estaban maravillados de sus palabras y comparaban su buen comportamiento con uno que podría cumplir lo que decía la profecía. En Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracias para con Dios y los hombres. Ellos sabían esto. Ellos lo miraban y veían esto, pero eso estaba en el corazón de ellos. Pero también había otro grupo que podríamos nosotros pensar que estaban allí, porque siempre estaban en todas las congregaciones, en todas las sinagogas. ¿Quiénes eran? Grupos religiosos muy conocidos, los fariseos, ¿no verdad? Allí estaban ellos. Bueno, esta gente también estaban allí y oyeron esto y pensaron: pero este ahora viene a hacerse el Mesías. Él no es el Mesías. Uno dicen bonitas palabras, otros dicen hijo de José, y ellos dicen ese no viene de Dios. Como le llamaron en alguna ocasión, le llamaron Belcebú, hijo del diablo. Así que ellos están allí también. Ahora, el Señor lee sus pensamientos nuevamente. Versículo 23. Mira lo que le dice: sin duda me diréis este refrán. Ellos no habían dicho nada, pero ya el Señor le estaba leyendo la mente a todos. Me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué estaba diciendo? Ellos estaban pensando: oye, ten cuidado con lo que tú dices, porque algo grande te va a pasar. Ya estaban lucubrando qué hacer con el Señor. Ahora, el Señor le oye y elimina de ellos la idea de que ellos eran los preferidos, de que ellos tenían cierta dignidad y que el Señor de alguna manera tenía que complacerlos a ellos. Ellos creían eso. Es más, me parece que los que dijeron no es este el hijo de José, querían destacar el orgullo que les causaba el tener a alguien importante salido de su pueblo. Recuerden que Nazaret era tenido como lo último, según lo dijo Natanael. Y como el Señor, en vez de complacerlo, descubre sus intenciones, las cuales eran que él hiciera algo grande en Nazaret, a fin de que esta ciudad saliera del anonimato, le presenta algunos obstáculos. Allí están ellos, están los nacionalistas, los que creen que el pueblo debe salir del anonimato, que debe de salir de ese lugar y ser algo. Ahora, el Señor le dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Él era de allí. Él era de allí. Se había criado ahí, aunque no nació allí. Pero el Señor le dice: los familiares y amigos cercanos son los más difíciles de reconocer qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno trae. Le habló de que Dios cumplirá su promesa no en prerrogativa exclusiva de una nacionalidad, de una región o de una agrupación. Allí están los tres, los que creían que su pueblo debía ser el número uno, los que creían que este era nacido o criado en el lugar, que todo lo que la gente podía recibir dependería de la dirección del Señor, que el que decide a dónde y quién ha de hacer las acciones era Dios. Ahora, como corona a su discurso, el Señor le da dos ejemplos, que ahí es que viene toda la fuerza por la cual ellos se airaron. El Señor le habla de su ministerio entre los pobres y oprimidos, de la soberanía de Dios.
el Señor le habla de una viuda que vivía en la ciudad de Serepta, de Sidón, mujer que posiblemente era judía, pero muy pobre. Le habla de un general del ejército sirio, que también era enemigo de Israel y que era leproso, Naamán. Y a ellos dos, el Señor le hizo algo interesante, algo que, si usted lo piensa, ¿por qué el Señor tenía que hacer eso a la viuda de Serepta y a Naamán? Ellos se dieron cuenta que era lo que le estaba diciendo. No se está atribuyendo, él se está atribuyendo una posición muy alta. Está declarando que Dios lo iba a dejar a ellos en el anonimato, que ellos eran menos que los gentiles y que los pobres. Ellos estaban pensando todo esto. Con este ardor en su corazón le vino la ira. Es bien sabido que la ira es uno de los problemas más fuertes del ser humano, pues lleva el descontrol y a las acciones más desastrosas, hasta llegar a matar. Por eso, ellos llevaron a Jesucristo a la cumbre del monte para despeñarlo. Por eso tuvieron ira, porque el Señor le estaba hablando a ellos de algo diferente, pero ellos estaban pensando en otra cosa. Ellos estaban lucubrando otra cosa. Ellos no estaban conscientes de que el Señor tenía soberanía. Y de la soberanía vamos a hablar la semana que viene. Ahora recuerden que solamente es un panorama de la situación. Ahora, sin embargo, hay algo de esperanza en este pasaje. Y es que el Señor pasó por en medio de ellos y se fue. Esa es la esperanza fuerte que hay en este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a esto se puede añadir que por eso Nazaret y sus habitantes perdieron la oportunidad que Dios les daba por haber tenido a Jesús en su pueblo. Ellos actuaron conforme a lo que dice Juan 1:11. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no le recibieron. Entonces Nazaret se perdió de esa bendición de tener que Jesús era el Mesías, conocer al Mesías, que se cumpliera la Escritura delante de ellos. Aún más, el Señor estaba asombrado de su incredulidad. Y aunque Él volvió por allí, Nazaret siguió siendo lo que dijo Natanael: de Nazaret ha salido algo bueno. Mateo 13:58 pondera esta aseveración: y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y Marcos 6:5 dice que sanó a algunos enfermos. Jesucristo exhibió misericordia y la gracia de Dios. ¿A dónde está la exhibición de Jesucristo de la misericordia y la gracia de Dios con Nazaret? ¿Saben ustedes dónde? Que dice que Él hizo allí muchos, dice, no hizo allí muchos milagros. Pero la palabra mucho, ¿qué nos trae? Que algo se hizo. Y Marco dice, sanó a algunos enfermos. Así es la misericordia de Dios, aunque lo rechacen, aunque no, no merezcamos nada,
Él nos da las cosas. Ese es el panorama ahí. La semana que viene, que me toca otra vez, miércoles, le voy a hablar entonces de las dos personas en las cuales Dios tomó carta en el asunto. Pero antes de terminar, una pregunta. ¿Cómo nosotros nos comportamos frente a eventos que están delante de nosotros? Jesucristo vino de Capernaum a Nazaret. Se paró y le habló de la escritura que se iba a cumplir. Ahora, nosotros oímos muchos mensajes, muchos. Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿cuántos de esos mensajes realmente calan en nuestro corazón? ¿Cuántos? Yo le cuento a los pastores, por lo menos 120 o 125 mensajes en el año. Un pastor, 100 y pico de mensajes en el año. ¿Cuántos de esos mensajes impactan? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Es un entretenimiento o algo así? Quizás aquella gente se perdieron porque ellos no comprendían las escrituras y no comprendían que quien estaba frente a ellos era Dios. Ojalá que nosotros podamos, viendo esto, hacer un paréntesis en nuestras vidas y cada mensaje ver qué hay para nosotros. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú tuviste compasión de nosotros y teniendo tu misión en el cielo, bajaste a la tierra, te hiciste hombre y hallado en la condición de hombre, te humillaste hasta los humos y fuiste a la muerte y muerte de cruz. Señor, y nosotros te tuvimos por herido de Dios y abatido. Sin embargo, ahí estaba todo lo que nosotros necesitamos. El perdón de nuestros pecados, la salvación. En ti tenemos lo que nos hace falta. Por esas razones, Señor, abre nuestra mente, abre nuestra visión a que podamos verte y saber que cuando tú estás delante de nosotros, hay maravillas, hay cosas grandiosas. Ayúdanos, Señor, a reconocerte y a no despreciarte. Ahora llévanos a nuestros hogares en tu paz y en tu amor. Por Cristo Jesús. Amén.